1, 2, 3, 4, 5 cosas del campo que sí o sí tenés que saber. ¿Te gusta desafiar los límites de la productividad? En esta campaña, entra una nueva era de excelencia en trigo. Animate a probar lo nuevo. Apostá a la genética más avanzada, con soluciones personalizadas para potenciar tu productividad. Elegí las variedades de Neogen, un nuevo horizonte en semillas. Accede a nuestros lanzamientos en trigo a través de www.sembraevolucion.com.ar. A las 8:07 de la mañana de este domingo, 5 cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tienen que saber. Primero, después de 6 meses en rojo, por primera vez los tambos no perdieron plata en mayo de este año. Es el dato, no perdieron plata, imagínense, no perdieron plata en el quinto mes del año por primera vez en lo que va del 2026. Recuerden que los tambos fueron ese sector dentro del agro que mejor copió las primeras movidas económicas de Milei. Digo, venían sufriendo, bueno, obviamente lo climático mejoró mucho cuando justo asumió el gobierno, empezó a llover y fue fundamental para los tambos que habían sido muy afectados por la sequía naturalmente. Pero además los afectaba mucho la inflación, subían mucho los costos de sus productos, había 200 tipos de cambio, valga la redundancia, compraban el alimento a dólares totalmente distintos todo el tiempo. Todos esos regímenes los habían complicado mucho, por momentos parecía que los subsidiaban y por otros momentos desfasaban completamente sus planillas de Excel. Bueno, fue un repunte en el 2024, pero el año pasado ya se empezaron a ver algunas señales de alerta, tanto que el segundo semestre fue el más complicado, se empezó a ver otra vez cómo se complicaba la rentabilidad de los tambos. Hasta mayo de este año, de hecho, arrastraban ya 6 meses consecutivos en terreno negativo, hablando de rentabilidad. Recién en mayo se empezó a ver una mejora en la rentabilidad, pero atiéndanme, de 0,36%. O sea que es verde, pero es casi oscura, digamos. Es una flecha verde, pero que todavía es muy tímida, muy incipiente. Es el primer valor positivo que tiene la rentabilidad del tambo desde el mes de noviembre. Claramente no alcanza, lo que dicen desde el Observatorio de la Cadena Láctea es que necesitan al menos 5% de rentabilidad para subsistir, sobre todo a largo plazo, algo que hoy parece medio inimaginable, porque pensemos que estamos hablando de que en mayo recién 0,3% de rentabilidad. En mayo el productor recibió 509 pesos por cada litro de leche, está 4 pesos arriba de lo que sale producirlo, o sea que gana 4 pesos por cada litro de leche, pero lo que los productores dicen es que faltarían unos 60 pesos más, así que no es que en mayo haya mejorado el precio, sino que bajaron algunos costos de insumos y lo que más los golpea, dicen, es que el dólar obviamente no está siguiendo la inflación. Tienen costos en dólares que se van encareciendo y se van haciendo cada vez más importantes en su planilla de costos porque la inflación no acompaña, por ende el precio que les pagan a ellos tampoco. Sin embargo, mayo fue el primero después de varios meses de rentabilidad negativa, el primero en positivo, tímido, incipiente para los tambos argentinos. Segunda cosa, boom de venta de carne vacuna a Estados Unidos, lo comentábamos con Nico Racetti también. Esto se da después del acuerdo comercial, 360 millones de dólares de exportaciones de carne a ese país en los primeros 5 meses de este año, 200% arriba que el año pasado, pero con un mes que así como mejoró la rentabilidad de los tambos, también fue especial en este caso. Mayo fue un mes especial, solo en mayo se vendieron 86 de esos 360 millones. Para el mes de mayo es un salto de 369%. Un salto enorme. ¿De dónde viene este crecimiento repentino de alguna manera? De eso que acá fuimos contando oportunamente, que fue la inclusión de un quintuplicado de la cuota de 20.000 toneladas de carne vacuna sin arancel que Argentina le vende este año a Estados Unidos. Durante este año esa cuota pasó de 20.000 a 100.000 toneladas y además llegó en un momento justo porque los frigoríficos exportadores venían un poco preocupados por la suba de la hacienda, que significaba una suba de costos para ellos y no subía tanto el valor. Bueno, desde entonces ha empezado también en paralelo a subir el valor, el precio que paga el mundo por la carne, y eso significó un espaldarazo para los frigoríficos exportadores que, como decimos, ya tienen muy consolidado a Estados Unidos como la segunda gran aspiradora hoy por hoy de carne argentina, de carne vacuna. Argentina, obviamente, atrás de China, que es la aspiradora estable de nuestro país en ese mercado, pero, insisto, viene muy bien. Recordemos que Estados Unidos tiene problemas de producción. Cayó mucho el stock vacuno en Estados Unidos, por ende tiene problemas de producción, menos oferta de carne y encima está
cintureando con problemas de inflación. Por ende, si deja, conocemos el caso a la perfección, ¿cierto? Si deja que la carne suba por falta de oferta, con una demanda que es más que sostenida, claro, vuelve a subir el precio y los estadounidenses la mesa de los estadounidenses sería esto. Trump está comprando más carne argentina para proteger la mesa de los estadounidenses. Bueno, en vez de cerrar exportaciones, abre importaciones, ¿no? Y deja que entre, en este caso, más carne argentina, y por eso se está viendo este boom de números de carne argentina a Estados Unidos. Tercera cosa, una noticia que festejó Luis Toto Caputo. A ver, no es algo que haya logrado en la Argentina específicamente, sino que es una variable más bien de mercado internacional, algo que venía marcado por la guerra, por las complicaciones logísticas, por el conflicto en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Hormuz. Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente hasta ahora, el precio de la urea, este fertilizante clave para la producción agrícola en Argentina y en especial para la campaña fina, se había encarecido mucho. De $500 la tonelada, $550 la tonelada, cuando empezó la guerra, llegó a tocar picos de $950 y hasta $1.000 la tonelada. O sea, se duplicó su valor. Eso duplicó también acá los costos para sembrar el trigo. No los costos totales, pero duplicó un costo fundamental de esa planilla también, que es el de la urea. Sin urea, el trigo no es negocio en Argentina. Por eso es que justo la guerra arranca en marzo, fin de febrero, marzo, y llega en el momento de pre-campaña de trigo y de cebada. Eso preocupó mucho y eso hizo que hasta se resignaran algunas hectáreas de trigo. En su momento se pensó que iban a ser 500.000 hectáreas de trigo las resignadas. Después se supo que se habían recuperado unas 150, por ende son apenas más de 300.000 hectáreas de trigo las que fueron resignadas. Argentina va a tener una buena producción, no al récord del año pasado, pero es verdad que por los costos y por la inviabilidad del negocio del trigo, muchos dejaron de hacer ese cultivo esta campaña, más allá de que todavía estamos en plena ventana de siembra, pero bueno, los planes justamente son planes y van anticipándose a cómo van a ser las rotaciones, así que no sé si esto va a hacer que se recupere. Lo cierto es que esta semana se terminó de consolidar una baja en el precio de la urea que volvió a los $550 de cuando empezó la guerra. ¿Se sostendrá? ¿No se sostendrá? Bueno, depende de la geopolítica con todo lo que eso implica y ya lo sabemos. Sin embargo, por ahora bajó el precio de la urea, hay que ver cómo repercute en el mercado local, qué tan rápido llega eso y sobre todo si permite que se fertilicen mejor algunos trigos que pudieron dividir la fertilización entre el momento de la siembra y ya la etapa foliar. Así que vamos a ver, lo festejaba Caputo en las redes sociales esta semana citando a un productor agropecuario que acá hemos sacado oportunamente, que se llama José Álvarez, pero que es conocido en las redes sociales como Bumper Crop. Lo festejaba Caputo y decía importantísimo para el agro. Cuarta cosa, otra vez Formosa. ¿Se acuerdan que hace poco hablamos de Formosa por un caso un poco más político, si queremos? El caso de una dirigente del agro, una de las 4 entidades de la mesa de enlace, está presidida por Andrea Sarnari. Andrea Sarnari, de la Federación Agraria, iba a Formosa, hacía una gira, una visita a productores y después se comía un asado con los productores y tenían charlas de gremialistas agropecuarios en una chacra, en una finca. Bueno, cayó la policía y les empezó a pedir explicaciones del contenido de la reunión. Ni hace falta que digamos lo que eso generó. Afortunadamente Sarnari es abogada, así que supo defenderlo en el momento bastante bien, pero los atropellos de Infran siempre son noticia, sobre todo vinculados a la producción agropecuaria. Después supimos el caso del propio Paul Troni, senador también, al que tiene una empresa de remates y al que le frenaron varios de esos remates o los perjudicaban. Bueno, ahora fue noticia un reclamo que le hace la dirigencia agropecuaria al gobernador Gildo Infran en Formosa por la infraestructura. Resulta que un presidente también de la mesa de enlace, Carlos Castañani, el de CRA, va a Formosa también a visitar productores. Claro, empieza a transitar la provincia y se encuentra con rutas en estado pésimo. Habló de 2 rutas en particular, la 95 y la 86, que son rutas nacionales. Habló de caminos rurales completamente intransitables y le hizo un reclamo público que ya se sabe que cayó muy mal y que generó llamados e incomodidades al gobierno de la provincia de Formosa. Es grave, decían, y explicaban cómo eso viene afectando
de forma directa la actividad económica de esos productores, la conectividad obviamente y la vida cotidiana de todas las personas que viven en esas localidades rurales formoseñas, más allá de transportar hacienda, mercadería, insumos, granos, etcétera, 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 por esas rutas y caminos en pésimo estado. Hablaron de abandono desde CRA concretamente. Y quinta cosa, cerramos otra semana sin acuerdo entre los aceiteros y los exportadores. El jueves a la noche, ¿ustedes qué hicieron? ¿Vos qué hiciste ahora? ¿A qué hora te acostaste? Ya ni me acuerdo la verdad que hice. Me había acostado 10:30, bueno, 11. Menos mal que no sos aceitero, porque los aceiteros, los exportadores y la Secretaría de Trabajo terminaron una reunión a las 2 de la mañana. 12 horas de reunión entre las partes por este conflicto, que es un conflicto netamente salarial, que arrastra ya más de 2 semanas, un desacuerdo salarial entre los trabajadores aceiteros y la industria agroexportadora. Los gremios habían iniciado un leve, llegó a ser muy leve, paro hace más de 2 semanas. Finalmente el gobierno y rápidamente dicta conciliación obligatoria. Como no lograban ponerse de acuerdo antes de que venciera, prorrogan hasta el máximo posible la conciliación obligatoria. Vencía el jueves pasado. El martes por las dudas se volvieron a reunir y nada, no hubo acuerdo. El jueves se reunieron en este encuentro del que yo les hablo, 12 horas de reunión, porque sabían que era ahí cuando se tenía que definir y porque el gobierno y los agroexportadores lo que están tratando de evitar es un paro que justamente paralice la actividad en los principales puertos, sobre todo en los puertos del Gran Rosario. Bueno, 12 horas de reunión, parecía por momentos que se iba a llegar a un acuerdo, no se llegó a ese acuerdo, no pasó, así que ahora hay alerta por lo que pueda pasar en plena cosecha gruesa con la actividad en los puertos. Se mandó a un cuarto intermedio, se decidió ir a cuarto intermedio, así que el lunes a las 13:30 se vuelven a reunir, mañana a las 13:30 se vuelven a reunir y veremos si hay o no hay acuerdo. Si no hay acuerdo, como no ha habido hasta ahora en los últimos 20 días, los gremios dicen vamos a ir al paro. Un reclamo que se ha vuelto largo, engorroso, que tiene al gobierno con el interés de no paralizar los puertos exportadores, a los exportadores naturalmente con ganar esta discusión salarial y a los trabajadores aceiteros pidiendo nuevos aumentos. Vamos a ver qué pasa, mañana seguiremos el tema, pero cerramos otra semana más sin acuerdo en este conflicto salarial que ya se ha vuelto, como les digo, muy extenso. Hasta acá, amigos, 5 cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tenían que saber.